Mis queridas hermanas y hermanos, muy buenos días a todos. Me da mucho gusto saludarles en esta mañana. Al igual que el pastor Silvestre, he disfrutado de esta puesta musical que nos recuerda que nuestro Dios está vivo. Y creo que hemos venido aquí con el propósito de escuchar el consejo de Dios para los trabajos que nos espera en esta sesión cuadrienal, para que el Señor nos guíe y que al término de este día podamos decir: Dios nos guió y lo que hemos concluido es su voluntad. El pastor Teófilo Silvestre me hizo el favor de decirme de qué se trataba esta sesión y cuál era el eslogan, el punto central de esta sesión. Él me dijo: es viviendo la misión. Así que yo quiero iniciar esta mañana preguntándoles a ustedes: ¿qué creen que es la misión? ¿Cómo nosotros podríamos definir la misión? ¿Hay una forma de definir la misión? ¿Qué es la misión? Hace el año antepasado, el pastor Melchor Ferreira, quien era el director de Ministerio Personal, me encargó escribir un libro acerca de la misión. Y escribí un libro que se llama El Dios Misionero, que está siendo usado por algunas uniones en este año otra vez para el trabajo evangelístico. Y quise compartir una definición de lo que significa la misión. Porque si hablamos de que la misión es predicar, está bien. Si hablamos de que la misión es dar estudios bíblicos, está bien. Si hablamos de que la misión es bautizar, está bien, pero no es toda la misión. No es toda la misión. La misión, déjeme describirla de la siguiente manera en mis palabras, para intentar hacer un intento de poder definir qué es la misión. La misión es la acción misionera de Dios en favor del hombre para alcanzarlo, convencerlo, salvarlo, restaurarlo y glorificarlo a su estado original como Él lo creó, para que entonces reine la paz por toda la eternidad. Y cuando nosotros decimos vamos a vivir la misión, no estamos hablando solo de predicar, no estamos hablando solo de dar estudios bíblicos. Estamos hablando de una acción que envuelve mucho más que eso. Porque quiero también recalcar que la misión de Dios se desarrolla en favor del hombre, con el hombre, sin el hombre y a pesar del hombre. Porque la misión de Dios tiene su propia agenda. ¿Escuchó? La misión de Dios tiene su propia agenda. Puede ser que la iglesia tenga su agenda y que no sea la misión de Dios. Puede ser que la iglesia esté ocupada en muchas actividades, pero que no sea la misión de Dios. Porque debemos reconocer que puede haber misión sin iglesia, pero jamás podrá existir iglesia sin misión. Porque cuando existe una iglesia sin misión, en realidad no es iglesia. Es un club social, es un grupo de personas, es un buen grupo que viene a reunirse cada sábado para adorar, pero no está cumpliendo la misión. Y saben ustedes que el diablo es especialista en entretenernos en actividades que no están cumpliendo la misión.
En ocasiones, personalmente, como pastor de esta iglesia, como líder de esta iglesia, a veces me asusto de las nuevas generaciones que nosotros somos responsables, que estamos dejando atrás para el cumplimiento de la misión. Porque pareciera que ahora el trabajo de la misión se ha convertido en un trabajo cibernético. ¿Cuántos likes tiene? Pareciera que eso es lo más importante. Y la visitación pastoral, como que ya no es tan importante. Como que los estudios bíblicos de persona a persona ya no es tan importante. Pareciera que ahora el pastor que más brilla es aquel que tiene más seguidores. Y la pregunta es, ¿cómo podemos vivir la misión? Si pudiéramos nosotros, de paso, cuando nosotros como pastores, hablo a los pastores, nos ponen en una iglesia, ¿qué iglesia te gustaría tener? ¿Una iglesia como Corinto? ¿Llena de problemas morales? ¿Una iglesia como Éfeso? ¿Que era una iglesia misionera? Muchos especialistas en misión llegan a la conclusión de que la iglesia, como ejemplo de misión, de que nos enseña cómo vivir la misión, es la iglesia de Antioquía. No sé si usted está de acuerdo con eso o no, pero yo quiero invitarte para que vayamos a la Santa Biblia y leamos lo que dice el capítulo número 11 del libro de los Hechos. Y vamos a leer a partir del versículo 19 del capítulo número 11. Y dice la escritura aquí: mientras tanto, los que habían sido dispersados por la persecución que se desató por causa de Esteban, esta declaración es muy importante, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, y hablaron de las buenas noticias solamente a los judíos. Pero había allí unos varones de Chipre y de Cirene que al entrar en Antioquía habían hablado también a los griegos acerca de las buenas noticias del Señor Jesús. Y con la ayuda del Señor, un gran número de personas creyó y se convirtió al Señor. Como esto llegó a la iglesia en Jerusalén, enviaron a Bernabé hasta Antioquía. Y cuando él llegó y constató la bondad de Dios, se alegró mucho y exhortó a todos a permanecer fieles al Señor. Era un hombre bueno y lleno de fe. Y el Espíritu Santo, Bernabé, dice el versículo 24, era un hombre bueno, lleno de fe y del Espíritu Santo. Así que una gran multitud se agregó para seguir al Señor. Después de esto, Bernabé se fue a Tarso para buscar a Saulo, y cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía. Durante todo un año se congregaron con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y fue allí en Antioquía en donde a los discípulos de Jesús se les llamó cristianos por primera vez. Encontramos que la iglesia de Antioquía se formó por la predicación personal de casa en casa, por la persecución. ¿Saben ustedes que algunos líderes de la iglesia han llegado a la conclusión de que esta iglesia ya necesita una persecución? Porque la persecución zarandea el árbol. Porque la persecución solo deja en el árbol los
frutos que están bien arraigados en el Señor. Pero aquellos que están solo por otra agenda, inmediatamente cuando el árbol es zarandeado se caen y no permanecen. Y la Escritura dice que estos discípulos, por asuntos de Esteban y su persecución y su ejecución, llegaron hasta Antioquía a predicar y empezaron a predicar a otras personas que no solamente eran judíos. Y agregaron a los de Cirene, y agregaron a los griegos, y empezaron a formarse una congregación multicultural. Por supuesto, cuando llegó Bernabé, dice la Escritura que fue a buscar a Saulo. Y Saulo no era un hombre que era bien apreciado. Ustedes saben que muchos tenían dudas de su conversión. Algunos llegaron a pensar que estaba solamente simulando ser cristiano con el propósito de conocer a los cabecillas de este movimiento y entonces apresarlos. Pero Bernabé fue a buscar a Saulo. Lo trajo a Antioquía para que Antioquía lo abrazara y juntos estudiaron todo un año. Con este contexto de la Escritura, yo quiero decirte 5 aspectos que aprendo de Antioquía. 5. Podemos decir muchas, yo enumeré 12, pero quiero decirte por lo menos 5. Número 1, Antioquía fue una iglesia inclusiva. Número 2, Antioquía fue una iglesia formadora de discípulos. Número 3, Antioquía fue una iglesia generosa. Eso lo recalca en el versículo 27 al 30 del mismo capítulo 11. Número 4, Antioquía fue una iglesia guiada por el Espíritu Santo. Y por supuesto, número 5, Antioquía fue una iglesia misionera. Nosotros podemos hablar mucho de cada uno de estos, mucho. Pero quiero resaltar el hecho de que vivir la misión significa tener la agenda de Dios en nuestro corazón. Que cada pastor de distrito pueda preocuparse porque su iglesia esté ocupada. Porque los miembros de su iglesia, la mayoría de sus miembros de su iglesia esté ocupada en mirar que los miembros estén participando en la misión, en alcanzar, salvar, convencer, restaurar, para que el Señor pueda glorificar a cada persona que se encuentre con Él. Pero, ¿cómo está nuestra iglesia? ¿Cómo está la iglesia de la Asociación Sur? Estamos aquí en un congreso, en una sesión cuadrienal. ¿Cuál es nuestra agenda en esta mañana? ¿Nuestra agenda es la misión de Dios? ¿O es nuestra agenda estar pensando a quién vamos a poner? ¿A quién vamos a elegir como presidente? ¿Cuál es nuestra agenda? ¿Cuál es el propósito de nuestra presencia aquí? El pastor Teófilo les comentó que un servidor fue presidente de campos locales por lo menos 15 años y en un solo campo 12. Y miraba continuamente esa lucha. Y yo no pienso que sea diferente porque es producto del ser humano. Que cuando llega una sesión cuadrienal, todo mundo está pensando más bien no en la agenda de Dios, sino posiblemente en los posibles puestos que podemos tener. Esa es la misión de Dios. Esa es vivir la misión. Cuando nosotros venimos a una sesión cuadrienal, debiéramos pensar, ¿cuál es el propósito de estar aquí?
Vamos a hacer planes, vamos a hacer trabajos, vamos a proyectar a la iglesia para que la mayoría de los miembros estén ocupados en la misión. ¿Es el pastor de distrito preocupado por vivir la misión? ¿Es el pastor de distrito pensando, tengo 3 congregaciones, mi propósito es que al final de mis 4 años aquí tenga 6 congregaciones? ¿O es el pastor de distrito que está pensando, tengo 3 congregaciones aquí, tengo 4 años aquí, me voy a proyectar para ser el siguiente departamental? Estoy en ese distrito, voy a hacer lo mejor que pueda aquí para que yo brille, porque quiero que cuando llegue la sesión cuadrenal, quiero que me tomen en cuenta para ser el presidente del campo. ¿Pudiera ser así? ¿Cuál es la agenda que tiene tu corazón? ¿Cómo podemos estar viviendo la misión? Bernabé fue a buscar a Saulo y lo trajo a una iglesia inclusiva, una iglesia formadora de discípulos, una iglesia que estaba viviendo la misión. Y por supuesto, Pablo aprendió en Antioquía cómo ser un misionero. La palabra de Dios dice en el siguiente capítulo, en el capítulo número 13, y el versículo del 1 al 3, en la iglesia de Antioquía había profetas y maestros como Bernabé y Simón, el que llamaban Níger, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con el tetrarca Herodes, y Saulo. Como ellos servían al Señor y ayunaban siempre, el Espíritu Santo dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo para los que los he llamado a un importante trabajo, el trabajo de ser mis misioneros. Yo quiero invitarles, queridos delegados, a esta sesión cuadrenal, que al llegar aquí pensemos, al nombrar a las personas pensemos, al votar los trabajos de esta mañana pensemos, que el Espíritu Santo nos llame y nos diga, apartadme a este, porque está cumpliendo mi misión. Apartadme a este, porque es el trabajo importante que quiero que haga. Apartadme a este que está viviendo la misión. Apartadme a este que no vino con su propia agenda. Apartadme a este que no está haciendo política para llegar a un lugar. Apartadme a este porque este lo necesito para cumplir la misión. ¿Podemos nosotros pensar con esto con el Señor? Podemos pedirle al Señor en esta mañana, Padre, tú que guiaste a Antioquía, tú que formaste tu iglesia, ¿puedes hablarnos otra vez? Porque recuerda, puede haber misión sin iglesia, pero no puede haber iglesia sin misión. Y podemos correr el peligro, mis queridos hermanos, podemos correr el peligro de que seamos una asociación sin estar viviendo la misión. Oh sí, podemos decir con el eslogan, yo estoy viviendo la misión, pero el eslogan no sirve cuando nuestras acciones no soportan nuestro actuar. Nuestras palabras tienen que ir con nuestras acciones. Nuestras palabras tienen que soportar lo que hacemos, para que nuestro actuar declare que nosotros estamos llamados a servir a Dios, no por lo que decimos, sino por lo que hacemos. Sino por lo que hacemos. La sierva del Señor tiene una cita que estoy seguro ustedes saben de memoria y que quiero compartirlo con ustedes, que se encuentra en el libro de los Hechos, en la página número 9, y ojalá que pudiéramos repetirla juntos. La iglesia es el medio señalado por Dios para la salvación de los hombres.
fue organizada para nombrar presidentes. No, perdón, me equivoqué. Fue organizada para servir. Y su misión es llevar el evangelio al mundo. Esa es nuestra misión. Saben, me alegro ser de publicaciones. Me encanta ser de publicaciones. Me alegro. Porque convivo casi todas las semanas con colportores. Todas las semanas. Y todas las semanas estoy escuchando historias de lo que Dios hace. Todas las semanas estoy escuchando milagros que Dios hace. Y me alegro. El quinquenio pasado, Pastor Silvestre, antes de que llegara el quinquenio, disculpen por lo que voy a decir, la conferencia general en su comisión de búsqueda platicó conmigo y me dijo: estamos pensando para que seas uno de los nombres que estudiemos para el pastor Marrone, y se va a ir. ¿Estás interesado? Yo le dije: no estoy interesado. No estoy interesado. No quiero ir a la conferencia general, no es mi interés. Si la iglesia me necesita aquí me quiero quedar. Si no me necesita, estoy bien, estoy a gusto. Quiero seguir sirviendo aquí. No quiero estar viajando tanto. Quiero estar con los colportores. Quiero ir con ellos. Me llena, me satisface. Porque cuando tú miras cómo Dios trabaja, te das cuenta que estar viviendo la misión es lo más satisfactorio del mundo. Porque ¿sabes qué? Los aplausos del mundo se acabarán. No importa quién seas. No importa si eres presidente, no importa si eres departamental, no importa quién seas. Pero el aplauso de Dios nunca acabará. Quiero terminar con esto. Se cuenta que estaba un misionero regresando de África. Venía en el barco, y en el mismo barco donde él venía el presidente Truman. Cuando llegó y atracó en Nueva Orleans, su hija lo estaba esperando y con un pañuelo en la mano estaba diciendo: papá, estoy aquí. El viejo pastor, que había gastado su vida en las diferentes misiones de la iglesia, llegó y le dijo: hija, ¿no vinieron los hermanos? No, papá, solo vine yo. Estaba platicando con su hija cuando miró que había una comitiva que estaba llena de periodistas, fanfarrias, fiesta, porque estaban recibiendo al presidente Truman, que había ido también a África, pero a un safari a cazar animales. Y todo el mundo lo celebraba y lo vitoreaba. Y entonces la hija del anciano misionero le dijo: papá, mira a este hombre, se fue de paseo solo a matar animales y mira cómo lo reciben. Y tú pasaste tantos años de misionero y ni siquiera el presidente del campo vino a recibirte. El viejo pastor abrazó a su hija y le dijo: oh, mijita, ese hombre ya llegó a casa. Yo todavía no. Mi padre me está haciendo una fiesta, no con mortales. Mi padre me está haciendo una fiesta con millones de ángeles. Y está esperando que entre por las calles de oro, la Nueva Jerusalén, y me diga: hijo, bienvenido a casa. Fuiste mi misionero, viviste la misión, te gastaste para mí. No tuviste muchos títulos, pero yo te di el título de ser mi hijo, el Hijo de Dios. ¿Quieres tú tener ese título? Vamos a llegar a casa. Vamos a llegar a casa. Por favor, que las sombras de las nubes
Que el humo del smog que puede rodear cualquier cosa lo dejemos a un lado y permitamos que solo la voz de Dios impere aquí. Y permitamos que Dios cumpla su agenda viviendo la misión. ¿Quieres tú comprometerte con el Señor? ¿Quieres colocarte de pie para orar? Querido Padre Celestial, mira, Señor, aquí están los líderes de tu iglesia. Aquí están tus ancianos, tus ancianas, tus encargados, tus pastores, tus líderes. Hemos venido, Señor, a esta sesión cuadrienal. Queremos buscar tu rostro. Queremos rogarte, Señor, que nos permitas colocar nuestra agenda a un lado. Y queremos suplicarte, Señor, que coloques tu agenda en el centro de esta sesión. Y que permitas que nuestros oídos sean dóciles para escuchar la voz de tu Espíritu Santo que nos diga: apartadme a este. Y que al terminar esta sesión podamos salir con la convicción de que tu Santo Espíritu ha guiado esta sesión. Nos encomendamos en tus manos, especialmente a nuestro querido pastor, nuestro presidente, el pastor Silvestre. Guíalo y ayúdalo. En el nombre santo de Jesús te lo ruego. Amén.